Si sientes que el dinero desaparece en cuanto toca tus manos, como arena fina escapando de dedos cansados, escucha atentamente. Existe una ley silenciosa en el universo que castiga con pobreza eterna a quienes cargan pesos que no les pertenecen. Ahora, Kale era el constructor más fuerte del valle, un hombre que creía que el peso en su espalda era la única prueba de su valor. Construía puentes para que todos cruzaran hacia la prosperidad, pero él se quedaba en la orilla fangosa, limpiando la suciedad de sus botas. Durante años, se dijo a sí mismo que sufrir era noble, sin saber que su adicción al dolor era el muro de hierro que bloqueaba su riqueza. Miraba a los ricos mercaderes pasar y sentía una envidia amarga, sin saber que ellos simplemente se negaban a cargar bolsas ajenas. Antes de comenzar este relato de liberación, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Si estás listo para soltar la pesada piedra que cargas hoy, descubramos por qué tu billetera sigue vacía, mientras tu corazón está lleno de preocupaciones que nunca fueron tuyas. Para empezar, amigo mío, esta es la historia de cómo Kale aprendió que el dinero es un invitado que se niega a entrar en una casa llena de la basura de otras personas. Kale trabajaba desde el amanecer hasta que la luna estaba alta, con las manos callosas como las piedras que tallaba, convencido de que el descanso era un pecado de perezosos y débiles. Llevaba una opresión permanente en el pecho, la sensación de contener una explosión, como si hubiera tragado 1000 gritos que ahora vivían en sus músculos. Su taller era un lugar de sombras y polvo. No por falta de habilidad, sino porque cada moneda de oro que ganaba era drenada inmediatamente por una fuga que se negaba a reparar. Esa fuga tenía nombre, rostro y una historia triste. Era su primo Doran, un hombre que había convertido el hacerse la víctima en una profesión muy rentable. Doran aparecía en la puerta del taller justo cuando Kale contaba sus ganancias, con el rostro torcido en una máscara de desesperación que había ensayado en el espejo durante horas. Traía historias de acreedores violentos, enfermedades repentinas y terrible suerte, tejiendo una red de culpa que envolvía la garganta de Kale y apretaba hasta que él pagaba. Doran sabía exactamente qué botones presionar, usando la promesa de infancia de Kale de proteger siempre a la familia como un arma precisa en su contra. Kale sentía una pesada bola de ira en el estómago, pero se la tragaba, creyendo que ser un buen hombre significaba sacrificar su propia paz por la familia. Pensaba que estaba ayudando, pero en el fondo, Kale era adicto a la sensación de ser el fuerte, el salvador que podía soportar cualquier cantidad de dolor sin romperse. Una tarde, llegó al pueblo un carruaje con el arquitecto real, un hombre conocido por construir palacios que parecían flotar en el aire, desafiando la gravedad misma. El arquitecto buscaba un maestro constructor para un proyecto masivo, y observó a Kale trabajar desde lejos, mirando no su habilidad, sino su espíritu pesado. Vio cómo se movía Kale, inclinado hacia adelante, como si cargara un buey, invisible, sobre sus hombros, con los ojos fijos en la puerta, por temor a quién vendría a exigir su energía. El arquitecto se acercó a Kale y le ofreció una bolsa de oro como adelanto, una suma tan grande que podría haber comprado todo el taller y la tierra sobre la que estaba. Kale miró el oro con una mezcla de terror y asombro. Su primer pensamiento no fue que podría construir, sino cómo esconderlo de los ojos curiosos y hambrientos de Doran, como invocado por el aroma de la oportunidad. Doran irrumpió en el taller momentos después, alegando que debía dinero a bandidos que le quitarían la vida si no pagaba. Kale sintió la presión familiar en el pecho, el impulso automático de abrir la mano y entregarlo todo solo para detener el ruido y aliviar la tensión que sentía. Alcanzó la bolsa de oro, con la mano temblando por el esfuerzo del sacrificio, diciéndose a sí mismo que esto era lo correcto por su propia sangre. El arquitecto dio un paso adelante. Su bastón golpeó el suelo con un sonido como un trueno, congelando la transacción y silenciando el patético y falso llanto de Doran. Miró a Kale a los ojos y habló con una voz que cortó la niebla emocional. No lo estás salvando, constructor. Le estás pagando para que siga siendo un inútil lisiado. El arquitecto continuó. El dinero es una energía que requiere espacio para fluir, y tu vida está tan llena de los problemas de otro hombre que no hay lugar para la riqueza. Doran intentó protestar, pero el arquitecto rió fríamente, revelando que había visto a Doran apostando en la taberna hace solo una hora.
riéndose de su ingenuo primo. La revelación golpeó a Jael como un golpe físico en el estómago. El dolor que había cargado, la virtud de su sufrimiento, era todo una mentira que se contaba para sentirse importante. Se dio cuenta de que, al amortiguar las caídas de Dorren, le había robado a su primo la dignidad de enfrentar las consecuencias, haciendo a Dorren más débil y asimismo más pobre con cada moneda. El arquitecto susurró la verdad final: Aun sigues siendo pobre, porque eres lo suficientemente arrogante para creer que puedes cargar el destino de otro adulto. Suelta el peso, Kael. Kael miró a su primo, y no vio a una víctima, sino a un depredador que se alimentaba de su necesidad de ser el buen tipo, y por primera vez, la ira en su estómago explotó. No gritó, pero su voz fue más profunda que las raíces de la montaña. Lárgate, Doran, y no vuelvas hasta que te hayas ganado el pan que comes con tus propias manos. Doran gritó, lo llamó egoísta y amenazó con destruir su reputación, pero Kael se mantuvo firme. El buey invisible finalmente desapareció de sus hombros, respirando libremente. Con Doran fuera, el silencio en el taller no estaba vacío, sino lleno de posibilidades. Kael usó el oro no para pagar deudas, sino para comprar el mejor mármol disponible. Renovó su espacio de trabajo, convirtiendo el cobertizo polvoriento en un salón de luz y piedra, y compró ropa que reflejaba al maestro artesano que siempre había sido por dentro. Los aldeanos se sorprendieron al ver a Kael caminando con la cabeza en alto, vistiendo terciopelo en lugar de harapos, sin disculparse más por su existencia ni ocultar su éxito. El dinero comenzó a fluir en su vida como un río que finalmente había encontrado su curso, quedándose en sus bolsillos porque ya no sentía la necesidad subconsciente de expulsarlo. Comprendió que la prosperidad huye de aquellos que disfrutan la identidad de sufridor, pues la riqueza exige un anfitrión que crea ser digno de alegría, no de dolor. En cuanto a Doran, forzado a enfrentar el mundo sin el escudo de Kael, intentó sus trucos habituales con un mercader del sur que no sufría del complejo de salvador de Kael. El mercader hizo arrestar a Doran por fraude, y en la celda fría de la cárcel local, Doran finalmente aprendió la lección que el dinero de Kael le había impedido aprender. Meses después, Kai estaba sentado en la terraza de su nuevo hogar, bebiendo vino que sabía a libertad, viendo el sol ponerse sobre el puente que había construido para sí mismo esta vez. El arquitecto regresó para inspeccionar el trabajo y asintió con aprobación, no solo al edificio, sino al hombre que había reconstruido la estructura arruinada de su propia alma. Kael se dio cuenta de que la mayor caridad que podía ofrecer al mundo no era cargar sus fardos, sino erguirse como un ejemplo brillante de lo que sucede cuando reclamas tu poder. Había dejado de ser un almacén para las tragedias de otras personas y se convirtió en un templo para su propia abundancia, demostrando que no puedes ayudar a los pobres convirtiéndote en uno de ellos. El dolor en su espalda había desaparecido, reemplazado por la fuerza de un hombre que sabe que sus límites son los muros que protegen su reino, su paz y su tesoro. El dinero había dejado de huir de él porque él había dejado de huir de sí mismo, y en esa quietud encontró la fortuna que había estado esperando a que despertara. Dinos desde dónde nos ves, y comenta: estoy listo para recibir. Si terminaste de cargar bolsas que no son tuyas, y comparte esto con alguien que necesite soltar una carga pesada hoy para ser libre.